La ley 20.000, la ley de drogas, deja un espacio gris ahí donde dice, en el artículo 50 aparece que se puede utilizar algunas de estas sustancias, dice la ley, para fines medicinales, que se entenderá autorizado su porte, consumo y tenencia. ¿Con receta médica? Dice para fines medicinales. ¿Y la receta médica es la forma de acreditarlo en concreto? Claro, lo que nosotros hemos pensado, digamos, como hipótesis, es que cuando uno tiene una receta médica puede hacer uso de esta sustancia y la palabra tenencia también puede justificar tener una planta, digamos, esa es un poco es lo que hemos visto. Nosotros pensamos que esto debería ser quizás más explícito que eso, pero en el espíritu de la ley y de las convenciones internacionales de drogas siempre ha existido el deseo de amparar el uso medicinal de todas estas sustancias, igual que el opio, igual que la marihuana, incluso la coca. La plasticidad funciona bien y bueno, y como dice la doctora, me gusta lo que dijo porque es verdad, hay una cantidad bien notable de preparados distintos de la planta. En Europa y en California yo entiendo que ellos ocupan el cogollo mismo de la planta para vaporizarlo, que es una forma de inhalarlo pero sin que haya combustión, que es lo que médicamente es más acertado en estos casos. Existen cápsulas con la resina misma, existe este Sativex, que es un inhalador sublingual que sí contiene THC y CBD. Existen también cannabinoides sintéticos de laboratorio, como por ejemplo el Marinol en Estados Unidos, que sí reconoce la FDA desde el año 85 para el manejo del dolor. O sea, existe una cantidad importante y yo he visto aquí la gente que en Chile que es bien de vanguardia todo lo que hacen aquí, que hacen hasta agüitas, ¿no es cierto? Las señoras hacen agüitas con las hojas de la marihuana. Bueno, yo entiendo que existe un riesgo cuando se hace un medicamento en forma artesanal en la casa, y esa es la razón por la cual el Ministerio de Salud ha apoyado la experiencia de la Municipalidad de La Florida y Daya para que el laboratorio se haga cargo de la producción de estos medicamentos. Es también el interés tengo entendido, de la Universidad de Chile ahora mismo de establecer lo mismo, un protocolo médico para empezar a extraer. Perfecto, o sea, el primer punto que hay de acuerdo que en el fondo esta preparación artesanal cada uno ve si toma el riesgo o no, pero tiene riesgos y les gustaría que fuera en otra forma. Claro, pero la lógica que subyace al preparado artesanal es que en el fondo ellos igual necesitan un medicamento y de esa manera, digamos, dado que está prohibido y que no hay acceso al medicamento como la industria farmacéutica lo puede concebir, es que está justificado. Ahora, más allá de la preparación artesanal, lo mismo que le pregunta la doctora, si lo tuviéramos en un laboratorio perfecto, producido, estos subproductos, ¿usted comparte que también hay algunos efectos dañinos o adversos de la marihuana y que son más riesgosos todavía cuando son en niños? Como todo medicamento tiene sus efectos adversos. Tiene los que ha mencionado la doctora: letargo, somnolencia, no es recomendable manejar un vehículo motorizado. ¿Daño en la capacidad cognitiva tiene a largo plazo o no? Mira, hay estudios que muestran que eso ocurre, pero a mi juicio son estudios que no están bien diseñados, porque son estudios que tienen algunos sesgos sociales, sesgos de origen, sesgos educacionales, que no me parece a mí que sean estudios intelectualmente honestos. O sea, hubo un momento en que hubo como una especie de ansiedad médica por demostrar que la marihuana era mala, y creo que se apresuraron un poco en mostrarnos estudios que estaban hechos un poquito así, con estas debilidades metodológicas. Lo que me gustaría preguntarle a ambos, si pudieran definirlo en un concepto, dado que ambos son médicos, me gustaría, el consumir marihuana de manera prolongada, ¿va a hacer que el cerebro de la persona quede dañado, que sus funciones neurológicas queden dañadas en algo? Sí. Diría que sí. Sí. ¿Usted, doctor? Por el consumo mismo yo diría que no. ¿Y por qué entonces si no es por el consumo? No, por otras cosas de la vida. El principal determinante del nivel de salud de una persona es su posición de clase, su situación. No, pero yo me estaba refiriendo a por el consumo en sí. Diría que... No, yo pienso que no. ¿Y usted? A nosotros nos gustaría que el uso medicinal de la marihuana primero quedara circunscrito al ámbito médico, quedara circunscrito a la supervisión de un médico, porque se trata de casos
con enfermedades usualmente complicadas que requieren un monitoreo y una evaluación más allá del alivio de los síntomas, por decirlo así. Y nos parece que el esfuerzo que se ha hecho en la Cámara de Diputados por avanzar en despenalizar el tema de las plantas y las cantidades es un paso hacia adelante, pero absolutamente incompleto, ¿no? Es una cosa que todavía hace falta definir, darle más poder quizás a la autoridad competente, en este caso el Instituto de Salud Pública, para que de alguna manera regule los usos de estas plantas, si va a permitir el ingreso de los fármacos que ya existen aprobados en el resto del mundo, si va a permitir también o no el uso de los cogollos como se hace en Holanda y en California, si va a hacer algún tipo de restricción adicional para los usos pediátricos. Ese tipo de cosas yo creo que se pueden hacer con voluntad política y entiendo lo que el Ministerio de Salud ha estado haciendo. ¿Qué ha pasado con el SENDA? El SENDA, lamentablemente el doctor Negro ha manifestado públicamente e innumerables veces su oposición, arguyendo que la marihuana le hace daño a los niños y a los adolescentes, que es un argumento que a mí me parece que es válido y acotado a lo que significa eso, pero no más allá de los usos medicinales, ni siquiera en estos casos de niños enfermos que tienen patologías crónicas y que tienen pronósticos complicados. Me parece que es un argumento falaz, me parece que es falaz ocupar ese argumento para discutir un tema que es mucho más amplio, que son los usos medicinales. Y me parece una lástima que el doctor Montenegro siga en esa parada y que no se dé cuenta que está representando un gobierno que tiene una postura que es muy diferente a la propia, a la personal. Que se dé cuenta que es parte de un gobierno sería re importante. Tiene una beta política tan importante que tiene que ver con el recuperar el control de los cuerpos de las personas, de las libertades de las personas y con rehumanizar la práctica médica. Yo creo que por ahí van los tiros de toda esta discusión finalmente. ¿En qué sentido? Porque se está empezando a distinguir que en la práctica médica existe una práctica muy científica, como decía la doctora, muy basada en números, en reportes, en informes, y otra práctica médica que mira a los ojos a las personas y les dice qué es lo que te está pasando y si esto te hace bien, vamos adelante. Y esos dos mundos se están encontrando y producto de eso va a surgir una nueva forma de comprender la medicina. Ahora, no quiere decir que el que se fija en números o en evidencias no mira a los ojos a los pacientes tampoco. No, pero cuando hay que tomar decisiones se ve la diferencia.